Entonces, estos musulmanes creen que Alá es el único Dios verdadero y a Mahoma su profeta, y sus integrantes se distinguen por sus oraciones, ¿sí? Por el sentido de la vida que hacen, ¿sí? Seguimos con la otra religión, que es el cristianismo, que esto ya nace después de Cristo, ¿sí? Después de Cristo, que Cristo vino al mundo. ¿Eh? ¿Vino al mundo para qué? Para traernos salvación. Cristo ha venido. Ahí ustedes dicen, tienen en las diapositivas, identifican a un Jesús, el Mesías, que es prometido al pueblo judío. Dios ha prometido. Dios les ha prometido a este Cristo en persona. El Hijo de Dios hecho carne, que resucita y da vida eterna. El sentido cristiano de la vida es hacer el bien y el amor a Dios sobre todas las cosas. Por eso el amor de Cristo debe de estar sobre todas las cosas, no por debajo, no por debajo. Siempre tener presente a Dios, ¿sí? Siempre tener presente. Cuando nos interrogamos sobre nuestra existencia humana, experimentamos la presencia de la alteridad sobrenatural. El cristianismo es la religión que identifica en Jesús al Mesías prometido al pueblo judío. Entonces los cristianos ingresan a la comunidad mediante el bautismo y que tienen por sagrado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros nos identificamos con este Cristo. Nosotros ya hemos sido partícipes. Hemos sido partícipes de su comunidad por medio de este bautismo. Que este bautismo lo encontramos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Ahí está asentado. Claro que hay grupos, ¿no es cierto? Hay grupos que nos hacen entender de otra manera. Quieren hacer perder ese punto del bautismo, pero la principal fuente donde está sentado el bautismo es la Sagrada Escritura. Ahí ustedes podrán encontrar en donde nosotros ya hemos llegado a ser partícipes de la comunidad de Cristo. A diferencia de otras religiones, para el cristianismo católico, pues la Virgen María también tiene un lugar privilegiado. Y es venerada como una madre de Dios y la madre de la iglesia. Madre de la iglesia. Se la puede llamar así. Todo esto nos conlleva ¿a qué? A vivir como hijos de Dios, a perseverar en la vida, ¿sí? A perseverar en todo lo que nosotros hagamos. Por eso es Dios mismo el que nos invita, ¿sí? El que nos invita a creer lo que nosotros creamos. Nadie te puede decir, cree en esto o cree en esto. Tú mismo decides. Tú mismo decides. Tú mismo escoges todo lo que tú crees conveniente, ¿no es cierto? Estas entonces han sido las 5 religiones más importantes del mundo, ¿sí? Para que ustedes vayan conociendo. Son las 5 importantes religiones del mundo. Aparte de eso, ya vienen las nuevas religiosidades u otras nuevas sectas, movimientos, como se los quiere llamar. Pero estas sectas nacen ¿de dónde? Nacen de aquellas religiones que se les ha dado. Es decir,
Posiblemente este tema se haya quedado un tanto anticuado, pues llevamos hablando de nuevas religiosidades o movimientos religiosos, lo que no significa que hayan dejado de florecer estos movimientos y de invadir pues nuestras espiritualidades. Las nuevas religiosidades son capaces de aparecer como compatibles con el dogma y la moral cristiana. ¿Eh? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan estas nuevas religiosidades? ¿Eh? Buscan apartar quizás la doctrina, ¿eh? Sacarle una importancia aparte que lo que está en el texto, ¿no es cierto? ¿Eh? El contexto en el que estos movimientos han florecido es el de la posmodernidad, que incluye, como podemos recordar, es decir, la sensación de naufragio que conlleva la desconfianza hacia los grandes relatos anteriores. ¿Eh? El relativismo, con él corresponde pues un pensamiento débil y el convencimiento débil. Y la ética en la que el deber y el sacrificio están ausentes, ¿no es cierto? Miren, nos hemos apartado. Quizás el hombre se aparte de esto porque no encuentra una salida a su vida. Por eso escoge otro camino escoge. ¿Eh? Y es importante elegir bien lo que Dios quiere que yo elija. ¿Sí? Porque recuerden, no podemos comparar una religión con una secta. Una secta es un movimiento, como les decía, un movimiento creado por cualquier persona o grupo de personas. ¿Eh? En el mundo encontramos 5 religiones, nada más. Eso quiero que tengan claro. 5 religiones, en donde usted puede ir a internet, investigar cuántas religiones existen en el mundo, y en fin. ¿Sí? Entonces, de la iglesia a la secta. De la iglesia, el hombre ha querido separarse. Lo que les decía, ha querido buscar otra vida u otro sentido. Ha querido buscar otro sentido. ¿Por qué? Porque quizás en ella no ha encontrado una satisfacción de vida. ¿Eh? O no ha encontrado a Dios. Por eso es que se separan de esto. Se separan de lo sagrado. ¿Eh? Porque quizás no aceptan a María como la madre de Cristo. ¿Eh? No, o no se aceptan como hermanos. ¿Eh? Recuerden que Cristo nos dijo, amáis del uno al otro, ¿no es cierto? ¿Eh? Es Cristo mismo que nos ha dicho esto. Ámense de los unos a los otros como yo los he amado. ¿Eh? Cristo nos ha hecho hijos en su corazón y por ende somos hermanos en Cristo. ¿Sí? Somos hermanos en Cristo. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, muchos filósofos y pensadores ya se asociaban a la modernidad a la idea de la muerte de Dios. ¿Eh? Cuando decía Nietzsche, este grande filósofo, ¿qué decía? Dios ha muerto, ¿no es cierto? Dios ha muerto. Dios no existe. Para él, no hay la existencia de Dios. ¿Eh? Hay una ignorancia hacia él. Miren, cómo grandes filósofos no creían en la existencia de Dios, pero ahí había una controversia con otros filósofos que sí aceptaban la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando querían sacar una idea, ¿a dónde acudían? Acudían a Dios, porque Dios es el principal eh, en donde nosotros podemos encontrar las ideas. ¿Eh?
es el principal autor, se le puede decir. ¿Eh? Es por eso había una confusión, ¿eh? Una confusión de ideas, porque el uno pensaba una cosa y el otro pensaba otra cosa. ¿Eh? Es como ustedes, cuando participan, ¿eh? O cuando hacen una mesa redonda, un estudiante no está de acuerdo con esto, otro estudiante no está de acuerdo con esto, entonces, ¿qué hay? Una confusión de ideas. Y para ello, ¿qué se hace? ¿Eh? Se hace eh, se hace un estudio, ¿no es cierto? Se escogen las ideas más importantes, ¿eh? Y ahí ya se comienza a decidir cuál es la idea que está más apta para aquel tema. ¿Eh? Así, así discutían estos filósofos, es decir, querían encontrar una salida. ¿Eh? Otros querían tachar la religión. ¿Eh? Claro que llegaron a tachar, pero a su vez luego resucitó. ¿Eh? Luego hubieron cambios. ¿Eh? Como ser Santo Tomás. ¿Eh? Él revivió ya. ¿Eh? Dio otras metodologías u otras ideas sobre lo que es lo sagrado. ¿Eh? Ahí hubieron ya explicaciones sobre la Virgen María. ¿Eh? A ella hubieron las explicaciones de la Virgen María. ¿Eh? Por eso no hay que confundir a la Virgen María como dicen ciertas personas, ¿no es cierto? Ella es madre de la iglesia, ¿eh? Es madre. Y por ende se le rinde o se la venera, ¿sí? Se la venera, pero no se la adora, solo se la venera, no se la adora. Eso tengamos en cuenta, estas dos cositas. No podemos confundir veneración con adoración, ¿sí? Tengamos eso siempre presentes. Veneración es venerar a una imagen o a cualquier santo, ¿sí? Pero adorar solamente se puede adorar a un solo Dios omnipotente, a un solo Dios eh, que tiene, podemos decir, que es el principal autor de todo, que es nuestro Dios Padre, ¿no es cierto? ¿Eh? Por eso recuerden lo que dice Cristo. Ni yo sé lo que pueda suceder hoy, ni yo pueda, ni yo sé lo que es el fin del mundo. Ni siquiera Jesús sabe, solamente sabe Dios Padre, ¿no es cierto? Y entonces, estos jóvenes, como, como tema compartido para ustedes, ¿no es cierto? Invitarles a que no, a que no nos quedamos con esas ideas nomás. Investiguemos un poco más. Vayamos a las fuentes de investigación. Consultemos. ¿Eh? Es importante saber esto. ¿Eh? Ir conociendo poco a poco. ¿Eh? Porque hay mucha gente que se deja manipular, ¿no es cierto? El uno nos dice una cosa, el otro otra cosa. Es decir, hay un champús, un champús. ¿Sí? Por eso, hoy en día, las sectas están regadas por todo el mundo. ¿Por qué? ¿Eh? Quizás como nosotros como católicos no hemos tenido tiempo para salir y explicar las Sagradas Escrituras. Y es importante esto. ¿Eh? Es importante conocer. ¿Para qué? Pues para no dejarnos engañar de aquellos grupos o aquellas personas que nos quieren meter otras ideas. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta de parte de ustedes? No, Licen, creo que está todo claro. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, chicos, entonces para que se dirijan al aula virtual,
Si no hay ninguna inquietud, hasta ahí ustedes no olviden subrayar igual el libro y realizar